por violar las leyes civiles de registro religioso. Dice, aquí dice, a los infractores de la presente ley se les podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones, dependiendo de la valoración que realice la autoridad en los aspectos contenidos en el artículo precedente. 1. Apercibimiento. ¿Qué es apercibimiento? Una amonestación, una llamada de atención. El Estado llama a los líderes religiosos y le dice, a ver, quiero saber qué es lo que está pasando, por qué es lo que están haciendo. Te hago un ultimátum, por así decirte. 2, multa de hasta 20,000 días de salario mínimo. Multipliquen 200 pesos por 20,000 y díganme cuánto les da. 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público. Por ejemplo, digamos, si este fuera un templo registrado y en este templo que estuviera registrado se predicara en contra de la bestia, del papado, del rapto secreto, de la marca de la bestia, si se hablara todo eso, ¿qué podría hacer el Estado con este edificio? Lo podría clausurar y ponen sus listones. Y si nosotros decimos, bueno, es menester obedecer, quitamos los listones, ¿qué haría el Estado? Multas o hasta te pueden meter a la cárcel. ¿Entendemos? Suspensión temporal de los derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un estado, municipio o localidad. O sea, que esa religión no sea reconocida en un municipio, en un estado o en todo ¿qué? En todo el país. Al que viole esa ley, hermanos. Y entonces ahí es donde esa religión, ahí es donde el Estado ya entra como un perseguidor de esa religión. Cancelación del registro de la asociación religiosa. ¿Saben qué, hermanitos? El estar registrado con el Estado da muchos beneficios, incluso beneficios internacionales. Por ejemplo, estaba hablando con el hermano Dani, si uno quiere entrar a un país fuera de México, más o menos el permiso que te da el Estado son 3 meses. Son 3 meses que te da una nación para poder estar como turista, básicamente, ¿no? Pero a los líderes religiosos se les dan más beneficios, porque se les dan credenciales, se les dan documentos donde tienen un acceso más fácil a otros países, incluso si están registrados y van amparados por el Estado. En una ocasión, hermanos, a mí me tocó hablar con un líder de la Iglesia Adventista del Movimiento de la Reforma. Y precisamente estábamos hablando de estos puntos, de los registros. Entonces, esos señores eran los maestros del instituto donde capacitaban a los obreros para predicar aquí en México. Estaban en el estado de Hidalgo, si no mal recuerdo. Y cuando estábamos hablando del registro con ellos, porque pues un hermano nos pidió que habláramos con estos señores porque su hijo estaba allá, su hijo había aceptado el mensaje de la reforma y ahora el hermano quería que su hijo regresara. Entonces cuando hablamos con el muchacho nos pasó a los líderes del instituto para ponernos a pelear con ellos, porque bueno, quería que debatiéramos con ellos. Yo le dije, bueno, yo te hablé a ti y tú me pasaste a los directores, porque como el muchacho había aceptado esa parte de ellos, pues entonces él quería ver cómo respondían sus líderes a los argumentos que se le estaban presentando. Entonces cuando estuvimos hablando con estos señores del movimiento de la reforma, los adventistas de la reforma, les dije, oye, ¿ustedes sabían que esta ley, la ley de las asociaciones religiosas, va por parte del Estado, pero fue promovida originalmente por el papado, por el hombre de pecado y por el hijo de perdición? O sea, ¿saben que esta ley viene del papado? ¿Y qué creen que me dijo el de la reforma? Sí, sí lo sabemos. Y les digo, bueno, ¿saben ustedes que los beneficios que están recibiendo son por parte de Roma y del papado?
Sí, sí lo sabemos, decía. Y dice, mira, dice, es que da muchas ventajas, me decía así, estos señores, es que da muchas ventajas. Dice, si nosotros cruzamos a otro país, dicen, nos abren más fácilmente las puertas. Nos reconocen como una iglesia. Dice, y nos trata bien el Estado. Dice, tiene sus beneficios. Y le digo, pero todo eso que tú estás haciendo, lo estás haciendo apoyándote en el brazo que te da el papado. Le digo, en pocas palabras, me estás diciendo que tú vas a predicar el evangelio con la ayuda que te da el papado. Sí, dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que me ayude el papado? Y le digo, pero te vas encaminando, digo, inevitablemente estás formando la imagen de la bestia. Le digo, hablamos acerca de esos principios y se les explicó que ellos estaban formando la imagen de la bestia. Y nos dijeron, mira, el plan es el siguiente. Sí, sabemos como que estamos formando la imagen de la bestia, pero ya cuando se ponga la cosa pesada, hacemos a un lado el registro y ya, entramos en la persecución con todos los demás. Ese es el plan. Y le digo, ¿tú crees que cuando las cosas se pongan pesadas, se te va a hacer tan liviano hacer a un lado los registros, los beneficios, los templos, los apoyos, todo lo que tú tienes, que originalmente te dio el papado? Sí, ese es el plan, así le vamos a hacer. Mientras, vamos a trabajar con el papado, nos dijeron así. Adventistas, hermanos, nos dijeron eso. Una cosa tremenda. Borrachos, estaban muy borrachos con lo que estábamos hablando. Muy bien, hermanos. Déjenme explicarles un poquito acerca de los principios. Les hago una pregunta, hermanitos. ¿Qué significa ser protestante? Protestar lo que no conviene. ¿Por qué somos protestantes, hermanos? Porque no aceptamos la doctrina que impuso Roma. No aceptamos la doctrina que impuso. Ahorita estamos Las mentiras serían. en el historicismo porque queremos el extracto de la doctrina primitiva. Ajá. Vamos a entender un poquito, hermanos, acerca de qué significa ser protestante. Con la protesta de Spira. Dice la sierva del Señor, uno de los testimonios más nobles dados en favor de la reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania ante la Dieta de Spira en el año de 1529. El valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre de ¿qué? De protestante. Y sus principios son la verdadera esencia de ¿qué? Del protestantismo. Vamos a ver en qué consiste esa protesta. En 1526 la Dieta de Spira había concedido a cada estado plena libertad en asuntos religiosos, hasta tanto que se reuniese el Concilio General. Pero cuando desaparecieron los peligros que imponía esta concesión, el emperador, en este caso Carlos V, convocó una dieta en Spira en el 1529. Con el fin de aplastar la herejía, quería inducir a los príncipes en lo posible, por medios pacíficos, a que se declararan contra la reforma. Pero si no lo conseguía por tales medios, Carlos estaba dispuesto a echar mano de la espada. Los papistas se consideraban triunfantes. Se presentaron en gran número en Spira y manifestaron abiertamente sus sentimientos hostiles para con los reformadores, para con todos los que los favorecían. ¿Qué estaba pasando, hermanos? La reforma protestante estaba avanzando mucho en Europa, especialmente en las áreas de Alemania. Había territorios que ya habían sido conquistados por la reforma,
había zonas que ya el catolicismo romano ya era despreciado y se había aceptado que el catolicismo romano era el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, Roma papal veía el avance del protestantismo y veía menguadas sus fuerzas. Entonces se hace esta dieta en Espira para hacer una ley que le imponga al Estado para hacer frente a este problema. ¿En qué consistió? Finalmente se propuso que en los lugares donde la reforma no había sido establecida, en el edicto de Worms se aplicara con todo rigor. Y que en los lugares donde el pueblo se había apartado de él y donde no se le podía hacer conformarse a él sin peligro de levantamiento, por lo menos no se introdujera una nueva reforma. No se predicara sobre puntos que se prestaran a disputas, no se hiciera oposición a la celebración de la misa, ni se permitiera que los católicos romanos abrazaran las doctrinas de Lutero. La dieta aprobó esta medida con gran satisfacción de los sacerdotes y prelados del Papa. ¿En qué consistía la ley? La ley consistía en, ¿está bien? Ya tienes tus territorios, ya avanzaste, ahí quédate. En los otros lugares donde no ha sido introducido el protestantismo, no hay que pelear. No te metas con Roma y Roma no se va a meter contigo. No luchemos. Vamos a ser, hasta cierto punto, amigos. Pero el que va a permitir esta amistad, ¿quién va a ser? Va a ser el Estado. Entonces, parecía que se estaba dando, y la ley parecía que era libertad de ¿qué? Religiosa. Pero lo que verdaderamente estaba pasando era que se iba a prohibir la predicación del evangelio en los lugares donde todavía no había llegado el protestantismo. ¿Por qué? Porque si se violaba esta ley, hermanos, lo que quería decir es que el Estado se podía meter y decir, ¿sabes qué? El acuerdo era que ustedes estuvieran en paz. Pero como tú no has respetado esa paz y sigues atacando la misa, sigues atacando al papado, pues entonces yo puedo valerme de la fuerza para aplacarte a ti. Ese era el asunto, que Roma se creía triunfante utilizando al Estado para promover una paz que solamente era permitida por la espada del Estado, siempre y cuando no se tocara Roma. Los príncipes en aquella época se dieron cuenta de esto. Dice, afortunadamente se consideró el principio sobre el cual estaba basado el acuerdo y obraron por la fe. ¿Cuál era el principio? Era el derecho de Roma para coartar la libertad de conciencia y prohibir la libre investigación. Pero no había quedado estipulado en que ellos y sus súbditos protestantes gozarían libertad religiosa. Hermanos, incluso los adventistas dicen, es que la ley que nos da el gobierno se llama ley de libertad religiosa. Para ellos también así se llamaba esa ley. La ley para ellos era una ley de libertad religiosa, pero era una libertad condicionada a no atacar al papado. Y si se violaba esa condición de no atacar al papado, entonces el Estado usaba la espada para aplacar a los disidentes en este punto. Dice sí, pero como un favor consignado en el acuerdo, no como un derecho. En cuanto a aquellos a quienes no alcanzaban la disposición los había de regir el gran principio de autoridad, la conciencia no contaba para nada, Roma era el juez infalible y a quien habría de obedecer. Aceptar semejante convenio hubiera equivalido a admitir que la libertad religiosa debía limitarse a la Sajonia reformada y que el resto de la cristiandad libre, investigación y profesión de fe reformada sería entonces crímenes dignos del calabozo o del patíbulo. ¿Se reasignarían ellos a ver así localizada la libertad religiosa? ¿Declararían con esto que la reforma había hecho ya a su último convertido y conquistada la última pulgada de terreno? ¿Y quienes en las regiones donde Roma dominaba su dominio se perpetuarían? ¿Podrían los reformadores declararse inocentes de la sangre de centenares de miles de luchadores que, perseguidos por semejante edicto, tendrían que sucumbir en los países dominados por el Papa? Esto hubiera sido traicionar en aquella hora suprema la causa del Evangelio y las libertades de la cristiandad. Más bien,
Lo sacrificarían ellos todo, hasta sus posesiones y sus títulos y sus propias vidas. Hermanos, entonces llega una crisis en el protestantismo en aquel entonces. La crisis era: no prediques puntos controversiales ni ataques al papado, y así habrá paz. Y los protestantes, bueno, en este caso los reformadores en aquel tiempo entendieron que si aceptaban eso sería traicionar el evangelio. Ellos entendían muy claro eso, que estarían negando a Cristo y el mensaje que les había dado para que lo predicaran al mundo entero. Entonces los príncipes hicieron la protesta, y la protesta consiguió en lo siguiente. Y ellos comenzaron diciendo así: protestamos por medio de este manifiesto, ¿ante quién? Ante Dios, nuestro creador, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al propuesto decreto. En todo aquello que sea contrario ¿a quién? A Dios, a su santa palabra y a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de quién? De nuestras almas. Ellos dijeron: no podemos hallarnos en lo que nos diga el Estado. Ante todo está la palabra de Dios y la conciencia libre que Dios nos ha dado. Aquí está la famosa declaración de los príncipes. Protestaron ante Carlos V, hermanos, el hombre que en su momento era el más poderoso de Europa. Protestaron y dijeron: el Estado no puede regir qué sí podemos predicar y qué no podemos predicar. No puede decirnos que toleremos al hombre de pecado. No puede decirnos hasta dónde habremos de llegar y qué vamos a enseñar. Eso lo va a dictaminar Dios y la palabra de Dios. Los principios contenidos en esta célebre protesta constituyen la esencia misma de ¿qué? Del protestantismo. ¿Por qué somos protestantes? Ahora bien, esta protesta se opone a dos abusos del hombre en asuntos de fe. Primero, en la intervención del magistrado civil, y el segundo, en la autoridad arbitraria de la Iglesia. En lugar de esos dos abusos, y el protestantismo sobrepone la autoridad de la conciencia a la del magistrado y la palabra de Dios a la de la Iglesia visible. En primer lugar, niega la competencia del poder civil en asuntos de religión y dice: con los profetas y los apóstoles debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. A la corona de Carlos V hay una corona que está por encima de él, y es la corona de Jesucristo. Es más, sienta el principio de que toda enseñanza humana debe subordinarse a los oráculos de Dios. Los protestantes afirmaron además el derecho que les asistía para expresar libremente sus convicciones en cuanto a la verdad. Querían no solamente creer y obedecer, sino también enseñar lo que contienen las Sagradas Escrituras, y negaban el derecho del sacerdote o del magistrado para intervenir en asuntos de conciencia. La protesta de Spira fue un solemne testimonio contra la intolerancia religiosa y una declaración en favor del derecho que asiste a todos los hombres para adorar a Dios según les dicte la conciencia. Entonces volvemos a preguntar, hermanitos, ¿por qué somos protestantes? ¿Qué nos hace ser protestantes, hermanos? De que nosotros protestamos de que el Estado no tiene la potestad de regir asuntos religiosos. Y protestamos en contra de que una autoridad eclesiástica suprema gobierne los asuntos de la conciencia. Eso es lo que nos hace ser protestantes. Nuestra fe no puede estar sometida. Que la fe no puede estar sometida al Estado. Gracias, hermano.
ni a una iglesia oficial establecida, sino a lo que dictamina la palabra de Dios, lo que nos va revelando el Espíritu Santo. A eso va dictaminando, a eso se somete la conciencia. No me puede decir qué sí predicar y qué no predicar. Los discípulos, hermanos, tenían muy claro eso. Cuando entendieron esa frase que Cristo les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vimos, tenían cerca de 40 años para ir y presentarte ante César y decirle: ¿sabes qué, César? Voy a predicar esto, voy a enseñar esto, en esto consiste mi fe. ¿Me das permiso? Ellos sabían que si hacían eso, hermanos, estaban negando al Maestro. Por eso, a pesar de que cuando vino la persecución, ellos no trataron de ir con el Estado y decirle: oye, ¿sabes qué? ¿Por qué me andas persiguiendo? Mire, somos buena gente, así que vamos a registrarnos ahora, así que nos estás persiguiendo para que no haya ningún problema. Ellos aceptaron la persecución y dijeron: no, porque es preferible la muerte antes que vender la fe que Dios nos ha dado a un poder temporal. Así de claro los tenían ellos, hermanos. ¿Cuándo se dejó de hacer claro ese asunto? Cuando entra la apostasía, se unen con el Estado, comienza a formarse la imagen de la bestia, comienza a formarse la bestia y sale el papado. Un poder que persigue con la ayuda del poder civil. En nuestro tiempo, hermanos, nosotros estamos viendo estos cambios. Estamos viendo cómo las iglesias se unen con el Estado, cómo poco a poco las iglesias van ganando terreno en el Estado, e inevitablemente, la profecía ya lo ha dicho, las iglesias van a gobernar por encima del Estado, van a establecer leyes que obliguen a la gente a someterse a la iglesia con ayuda del poder civil, y entonces esa gran ley final que será establecida será la ley dominical. Es bien interesante y bien bonito darse cuenta, hermanos, que a nosotros nos va a tocar ver todo eso. Nos va a tocar ver la persecución. Estamos viendo esa formación, esos eventos cumpliéndose delante de nuestros ojos, hermanos. Pero dice la palabra de Dios: cuando veáis estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca. El Señor Jesús ya viene, hermanos. Esto se tiene que cumplir. Y es hermoso saber que pronto vendrá el día de nuestra liberación, hermanos. ¿Qué le toca al Estado? ¿Cuál es el deber del gobierno? Dice: proteger la libertad de conciencia es un deber del Estado, y es que más, el límite de su autoridad en materia de religión. Todo gobierno secular que intenta regir las observancias religiosas o imponerlas por medio de la autoridad civil sacrifica precisamente el principio por el cual lucharon tan noblemente los cristianos evangélicos. Muy bien, hermanos, esa es la esfera del Estado. El Estado solamente debe de garantizar que cada persona sea libre de elegir qué quiere hacer. Es todo lo que puede hacer. De ahí en adelante no se puede meter. Ahora ya lo está haciendo. Y es nuestra responsabilidad explicarles, hermanos, a las personas que no saben qué significa un registro, qué significan esas leyes, darles a entender que mientras ellos permanezcan allí, estarán ayudando a la formación de la imagen de la bestia, hermanos. Eso significa estar dentro de una iglesia registrada. No sé, hermanitos, si hay alguna duda o algún comentario final que alguien quiera hacer. Y si no, damos por terminada la presentación, hermanos. Bien, vamos a orar, hermanitos, para finalizar con este estudio. Oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos das principios claros. Porque estos principios no pueden ser vendidos por ninguna ganancia temporal, por ningún bien material, Señor, sino que son aún más valiosos que nuestra propia vida.
Ayúdanos, Señor, a advertirle a las demás almas que perecen, que son inconscientes de que están formando la imagen de la bestia, la cual ha de dar muerte a los santos del Altísimo. Les ayudemos a comprender la necesidad de abandonar esa apostasía que va a dar lugar a un poder perseguidor y oprimidor de todas las naciones. Danos las palabras que hemos de decir. Danos, Señor, en nuestra mente aquellas citas bíblicas que aclaren esos bellos principios. Que ante todo siempre está la libertad de conciencia que tú nos das. La libertad de elegirte y obedecerte sobre todas las cosas, sin que ningún gobierno terrenal nos ordene cómo ha de ser empleado tu servicio, Señor. Dinos qué predicar, Padre Santo. Aún a riesgo de nuestras vidas hemos de cumplirlo. En el nombre de Jesucristo lo suplicamos todo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.